Como cada lunes es un gusto poder saludarles. Muy buenas noches, bienvenidos para platicar entre todos de temas como siempre importantes. El día de hoy vamos a estar abordando el certamen de investigación y ensayo político que ya tiene su 16ª edición y les va a importar porque pueden participar. Hay temas en los que ustedes pueden desarrollar muchas de las propuestas que a lo mejor han estado pensando, les tienen alguna inquietud y lo van a poder plasmar. Además hay un premio y también qué nos ha traído la democracia. De estos temas hoy aquí entre todos. Muy buenas noches. Bueno, y les quiero presentar al doctor Gustavo López Montiel, quien estará con nosotros platicando del ensayo, de la participación, de la investigación. Habrá este asunto de las tesis, así que doctor Gustavo López Montiel, titular del Centro de Formación y Documentación Electoral del IEN, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Te vemos, como siempre, con la participación de la información editorial, de los libros y los textos que a nosotros en este espacio nos importan mucho, como siempre. ¿Qué tal? Claro que sí, buenas noches. Gracias por la invitación. Muy bien, y vamos a estar platicando de las bases del certamen, de quienes pueden participar, así que bienvenido una vez más. Gracias. Y bueno, también la invitación para que ustedes vean lo que tuvimos, de lo que estuvimos platicando en nuestro programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con Gabriela Salazar González, profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey, sobre la metodología cualitativa en los estudios de opinión. La encuesta está dirigida a darnos un resultado estadístico y representativo de un universo más amplio. Ahorita Paul yo creo que nos habla más a fondo de esto. Y en lo cualitativo, ¿qué es lo que buscamos? Las motivaciones más profundas de la gente. Entonces es una herramienta que nos aporta una información muy valiosa realmente que complementa los estudios de corte cuantitativo. Bueno, si a la mayor parte de la población hay este tal desprestigio tan alto o decepción de los partidos y de la política en general, ¿por qué votamos? Que esa es una pregunta bien interesante que los estudios de opinión nos responden, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. La encuesta nos permite llevar de una muestra pequeña la representatividad. Algo bien interesante de aquí, de este punto, es que mucha de la información, no nada más de las encuestas, sino información política en general durante las campañas, que es cuando la gente está formando su opinión y en base a eso va a decidir su voto, se transmite de manera personal, a través de relaciones sociales, de relaciones con familia, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, que en el día a día y en el voz a voz van transmitiendo esa información. Paul Valdés Cervantes, el director de Parámetro Investigación, nos habló sobre la importancia de las encuestas, de temas político-electorales y los códigos de ética para los encuestadores. Las encuestas son una fuerza crítica que de alguna manera contribuye a la formación de la opinión pública. Una encuesta también de alguna manera forma ciudadanía porque provee de información a los ciudadanos, le da voz a mucha gente que normalmente no tiene voz pública y con las encuestas se pueden recopilar sus opiniones, sus valores, sus creencias y de alguna manera alimenta nuestra democracia. Tiene que haber de alguna forma un código de ética hacia el público consumidor y hacia los informantes que son los de donde se recolecta la información. Y entre estos, para el caso de las encuestas electorales, de los más importantes y creo que va a pasar como una gran lección en el 2012 para las encuestas y la democracia en el país, es el hecho de reportar preferencias brutas. El debate después de la elección de 2012, la elección presidencial, surgieron preguntas, ¿por qué fallaron las encuestas? ¿No? ¿Por qué hubo diferencias? Decían que 15 puntos, finalmente fueron 6.7 y algunas de las respuestas del gremio encuestador fue que había un ocultamiento del voto. Pero esto tiene que ver con las tasas de respuesta. Si tienes tasas de respuesta bajas o rechazos a la encuesta, pues evidentemente va a tener influencias o va a afectar la calidad de la información, porque la clase media es entrevera hacia arriba y hacia abajo. Y es de alguna forma una bisagra, un puente entre lo que piensa la población en general y lo que piensa el Círculo Rojo y las élites.
Bueno, ¿y qué se hace en el Instituto Electoral del Estado de México a lo largo de las semanas? ¿Cuáles son las actividades más importantes? Vamos al resumen. Bajo estrictas medidas que garantizan su puntual cumplimiento, ante la presencia de notario público, el Instituto Electoral del Estado de México ha llevado a cabo la ejecución del programa para la permuta y destrucción del material de cartón y documentación electoral en desuso, para la destrucción y reciclaje de la documentación electoral en desuso y que fue utilizada en la elección de diputados a la 58ª legislatura y miembros de ayuntamientos 2012. De conformidad con los plazos y términos establecidos en la convocatoria para la maestría en Derecho Electoral, en su 5ª promoción, en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, los aspirantes que cumplieron con los requisitos de preinscripción presentaron el examen y la entrevista relativas a este posgrado del IEM, el cual tiene por objeto formar profesionales que cuenten con conocimientos teórico-prácticos sustantivos que les permitan asumir valores, actitudes y habilidades propias de la materia electoral y de la filosofía de trabajo del instituto. La reforma que se aprobó en 2012 a nivel federal, que establece los mecanismos para ampliar la participación ciudadana, reproduce los elementos que aportaron a nivel local las entidades federativas del país, por lo que la legislación federal solo los adoptó. Y en este plano, como en otros casos, el avance en la materia político-electoral ha sido aportado por los estados, indicó el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Juan Carlos Villarreal Martínez, al exponer la conferencia Plebiscito, Referéndum y Consulta Ciudadana, durante el Foro de Participación Ciudadana organizado por la 58ª Legislatura Local. Bueno, pues ahí lo más importante de las actividades de la semana. Y Gustavo, platicar contigo esta noche, que nos digas cuáles son las bases de este certamen de investigación y ensayo político del que nos vienes a platicar, entre muchas otras cosas. Claro que sí. Bueno, es un certamen que tiene ya 16 años que se realiza. A lo largo del mismo pues ha habido diversos espacios de participación que se abren a todas aquellas personas que por un lado hayan escrito una tesis en cualquier grado o personas que escriban un ensayo y sobre temas político-electorales, ahora los comentamos, y a final de cuentas pueden enviar sus trabajos. Hay un jurado que se encarga de revisar los trabajos de manera anónima y en un método de doble ciego, y al final se declara un ganador. Es un concurso que, como comento, ya tiene 16 años y al final de cuentas, a lo largo del proceso, se ha venido madurando un poco la forma en la que pues, se genera participación. En el caso de las tesis, son documentos de investigación, que tienen que ver pues en general con transparencia electoral, con democracia, con elecciones. Se han incorporado temas como el voto electrónico, temas por ejemplo acceso a medios, y bueno, cualquier tesis que tenga que ver con el tema electoral, no únicamente referido al Estado de México, sino puede ser a cualquier otro estado del país o incluso de manera comparada con aspectos internacionales, pues entonces puede participar. Esa es una categoría. La otra categoría es la parte de ensayo. Las personas nuestros televidentes pueden realizar un ensayo con ciertas características, como es un ensayo con una idea principal, con un desarrollo no únicamente informado, sino también consistente sintácticamente, y a final de cuentas con conclusiones, con elementos de apoyo, y ese documento nos lo puede enviar para que entonces participe en la categoría de ensayo. Oye, ¿qué tal la participación de la gente? Bueno, normalmente tiene que ver, creo que con los ciclos electorales también. Hay momentos en los que hay mucha participación, hay momentos en los que baja un poco, pero al final de cuentas hemos mantenido un promedio de unos 80, incluso en algún momento hubo 120 trabajos que nos enviaron. Esto es relevante porque pues, al final de cuentas es un tema muy especializado. Y para que haya esta cantidad de trabajos, pues nos dice que no únicamente hay gente interesada, sino que también hay un sentido de participación muy importante. A final de cuentas también hay premios. En la categoría de tesis
Hay un primer premio que tiene, no me recuerdo bien, pero creo que son como 50,000 pesos. Por aquí tenía yo el dato, fíjate, porque estaba revisando precisamente para el programa y tengo aquí el dato de cuánto es de la categoría tesis de investigación, primer lugar 60,000 pesos. 60,000 pesos, sí. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos. Así es. Además es un incentivo, ¿no? Además de platicar de un tema que nos importa siempre, las elecciones, materia de todo lo que sucede y que puede reflejar y enriquecer el debate en muchos aspectos, pues ahí están los incentivos económicos. Y la categoría de ensayo político, el primer lugar que me pasaste este documento, 45,000 pesos. Así es. ¿No? Así que, pues, sí, y también el segundo y tercer lugar tienen también un premio económico en ese sentido. Y después, ya si los autores consideran que su trabajo puede reunir características para ser editado, ¿también se puede publicar? Nos lo pueden proponer también al comité editorial para su publicación, y entonces el comité editorial lo valora. Y de hecho, en las 3 últimas experiencias hemos tenido trabajos publicados, incluso 2 como libros. Los autores han modificado sus tesis para hacerlas libros, y entonces se han publicado como libros. Y los ensayos, varios de ellos han publicado en la revista Apuntes Electorales, que es una de las revistas académicas que tenemos, incluso pasó en alguna ocasión que uno de los ensayos fue publicado como un libro pequeño que tenemos en la serie de breviarios. Muy bien, pues seguramente ya muchos de nuestros amigos están interesados, y ahorita de regreso nos vas a seguir platicando en dónde pueden ver las bases y todas estas informaciones que son muy importantes. Vamos a mensajes y enseguida estamos aquí entre todos con ustedes de nueva cuenta. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx, todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Porque existen muchísimas observaciones que nosotros los ciudadanos creemos que no hay credibilidad en las elecciones. Pues porque así los electores, o más bien ustedes, conocen cuáles son nuestras preferencias. Los ciudadanos tenemos derecho a elegir, y si hay una cuestión previa, pues entonces nosotros tenemos más opciones de dónde conocer. Porque sería una elección más clara, más concisa. Ahorita no hay una elección en la cual se pueda confiar plenamente. Entonces hay que tener esa certeza de que sí estamos votando por quien sea y que sí son las elecciones como deben de ser. Bueno, porque así sería más fácil elegir a un candidato, dependiendo de cada partido, por quién hay más referencia. Que sean necesarias para saber la importancia de los candidatos, ¿no? Qué propuestas nos proponen para saber hasta dónde puede llegar el país, ¿no? Dentro de las propuestas que traen y todo, para que uno sepa.
Bueno, pues tener información siempre es importante, ¿no? Que haya investigación, que haya un debate, porque dice una de las personas, bueno, a mí me parece que esto sí es importante. Pues es importante, ¿no, Gustavo? Claro, sí, y al final de cuentas, varias encuestas que se realizan sobre cultura política en el país nos dicen que la gente se informa poco. Y pues al final de cuentas, si hay no únicamente investigación, sino también información elaborada, todo eso le sirve a los ciudadanos para poder tomar mejores decisiones. Oye, y hablando de este certamen, las personas que nos estaban viendo y que se quedaron ya con ahí la página y el lápiz o la pluma o la computadora, ¿a dónde ingresan? ¿Cuándo se cierran ya las inscripciones? ¿Cómo es todo este procedimiento para poder participar? Sí, está la convocatoria en la página del Instituto Electoral del Estado de México, es www.im.org.mx, seguramente va a aparecer en la pantalla en algún momento. Ahí está la convocatoria, el plazo para la recepción de los trabajos se cierra el 28 de octubre y a partir de ahí es un mes que nos lleva a hacer la calificación de los trabajos bajo el método de doble ciego, y en diciembre se dan a conocer los resultados y es la premiación. Hago una invitación a que participen. A final de cuentas hemos tenido a lo largo de los años ganadores no únicamente del Estado de México, sino también de otros estados como Tabasco, Chiapas e incluso países como España y algún otro país de América Latina que se han llevado algunos de los primeros 3 lugares. Decías que la temática no necesariamente tiene que ser a pie juntillas, ¿no? El tema de transparencia y elecciones, que es uno de los que aparece aquí, o de comportamiento electoral. Si alguien tiene un tema diferente, lo puede presentar. Así es, siempre y cuando se refiere a temas político-electorales, y sí, pues se puede presentar cualquier trabajo en ese contexto. Oye, y bueno, ¿tienen hasta qué fecha para inscribirse? Hasta el 28 de octubre. Hasta el 28 de octubre nos tienen que enviar, de acuerdo a la convocatoria, sus trabajos en un sobre cerrado con sus datos en otro sobre, o pueden hacerlos llegar o llevarlos al propio instituto para que se les reciban, o enviarlos por paquetería, en cualquiera de los dos mecanismos, pero sí antes del 28 de octubre. Si lo envían por paquetería, el sello o el pedido de envío debe estar fechado antes del 28 de octubre. Muy importante eso, ¿no? Así es. Oye, por otra parte, coloquios. Ustedes llevan a cabo capacitación de manera constante, de manera ininterrumpida. De hecho, hay maestrías, ya hemos hablado de la maestría en Derecho, de la maestría también en Administración, pero platícanos de los coloquios. Sí, los coloquios son parte de estos programas de maestría. Lo que queremos fomentar es que los alumnos de las maestrías, tanto de Derecho Electoral como de Administración Electoral, acaben no únicamente sus tesis, sino que también generen investigación útil para el propio instituto. Entonces, se han desarrollado desde este año un conjunto de coloquios que tienen el objeto de que los estudiantes presenten sus trabajos, sus avances de investigación a una especie de jurado o de revisores, que son los propios profesores de los programas. Pero lo relevante de esto es que nos ocurrió que mucha gente que no es parte de los programas de posgrado, sino que son ciudadanos externos, ya sea representantes de partidos o ciudadanos que tienen interés en estos temas, llegaron a los coloquios. Entonces nos dimos cuenta que son temas que a veces son relevantes para la ciudadanía. Por ejemplo, hay entre los coloquios temas, por ejemplo, sobre urnas electrónicas, sobre nueva tecnología del voto, sobre acceso a medios, sobre derechos ciudadanos. Es decir, hay muchos temas que los alumnos tienen, y en ese sentido resultan relevantes para la ciudadanía. Y lo que pasa en los coloquios, se van a realizar el 26 y 27 el coloquio de Administración Electoral y el 28 el de Derecho Electoral de agosto en la sede del instituto, en el Centro de Formación y Documentación Electoral. ¿Cualquier persona puede ir entonces? Cualquier persona puede entrar, son públicos. Lo que pasa es que se han generado debates donde la gente aporta. O sea, que se pone bueno. Así es. ¿No? Así es. A veces los presentadores, los alumnos, de repente se ponen no nerviosos, sino a final de cuentas, como es un debate académico. Te apasionas. Así es. Pero a final de cuentas todo eso contribuye para el mejoramiento de los trabajos.
porque es algo real, ¿no? Es algo que alguien piensa, que alguien está en ese momento pues opinando, dando su punto de vista, y como tú decías, el debate siempre es enriquecedor. Y bueno, las personas que nos están escuchando tienen que hablar, tienen que hacer alguna cita o pueden presentarse el día de los... se pueden presentar, son de 4 de la tarde a 9 de la noche. Como lo comentaba, es el 26 y 27 para para Administración Electoral y el 28 para Derecho Electoral. Oye, interesante que se genere este interés, ¿no? Esta expectativa para que la gente pueda participar, porque normalmente son temas especializados, son temas que decimos, no, es que eso a mí a lo mejor no me interesa, eso es nada más de los políticos o nada más de los institutos electorales. Así es, y más allá de eso, pues cuando la gente participa, como lo comentas, a final de cuentas está verificando lo que los alumnos están aprendiendo teóricamente en el salón de clase. Como no es el salón de clase que está cerrado, donde nada más están los alumnos y el profesor, sino que es un ambiente abierto, donde todos pueden participar, pues entonces se confronta, a final de cuentas, el argumento y la investigación para saber no únicamente su utilidad, sino también lo que piensa la ciudadanía sobre el tema. Oye, de las maestrías ya se cerraron las inscripciones, tengo entendido. Sí, se cerraron, bueno, ya fue el proceso de admisión de la maestría en Derecho Electoral y justo esta semana se cerró la inscripción de la maestría en Administración Electoral, pero bueno, a final de cuentas le pedimos a la ciudadanía que esté interesada en estos programas que estén pendientes. Vamos a abrir, depende de la aprobación del comité académico, pero es posible que se abra otra promoción de la especialidad en Derecho Procesal Electoral más o menos en septiembre, pero todavía está sujeto a la aprobación del comité académico. Qué bueno. Y en el caso de las maestrías, ¿qué tanto interés se generó? Nos hablabas la vez pasada de que sí hay muchas personas que ahora les interesan mucho este tipo de temas, especializarse en cuestiones electorales, y después de ahí, bueno, pues ya siguen la carrera, ¿no? Desarrollan su carrera dentro del instituto, partidos políticos, y bueno, ya se van enrolando. Así es, como ya tenemos varias promociones de los programas, entonces ya el público deja de ser un poco el instituto, que era el objetivo fundamental, y va siendo más de la ciudadanía. Está un poco combinado en términos de tanto personas que han sido vocales o que han trabajado en el servicio profesional del instituto en alguna elección, y además personas interesadas en el tema político electoral. Entonces ese es el público que tenemos, que estamos teniendo actualmente, un poco menos funcionarios del instituto, pero más ciudadanos que en algún momento pueden estar en el instituto en alguna elección, porque se abre la convocatoria para el ingreso al servicio profesional, y la idea es que pues estos programas sirvan para no únicamente formar a la gente que trabaja en el instituto, sino también a la ciudadanía cuando participen en temas electorales. Oye, regresando un poquito al certamen en la edición 16, ¿cómo ha estado en los años anteriores? ¿Qué se ha obtenido? ¿Cuáles son los logros que puedes destacar de los trabajos que se han presentado? Bueno, la mayor parte de los trabajos son trabajos de calidad. En el caso de las tesis, pues como son trabajos recepcionales, pues sí tienen cierta calidad. Varios de ellos se han publicado en ediciones del instituto, algunos como libros de investigación, otros como libros más pequeños de divulgación. Y en el caso de los ensayos, que son pues piezas un poco menos elaboradas que una tesis, pues estos se han publicado en la revista Apuntes Electorales, aquellos no únicamente sobre los cuales el jurado recomienda su posible publicación, sino que los autores estén también interesados, porque a veces el autor puede no estar interesado, o la autora pueden estar no interesados en que se publiquen, porque además la publicación implica un trabajo adicional, implica pues pulirles, modificar la sintaxis, el orden, y a veces hay personas que ya no les interesa o les aflojera, pero sí ha habido trabajos que se han publicado y a final de cuentas el resto de los trabajos o pasan a ser parte del archivo gris del instituto, que es este archivo donde hay documentos que la gente puede consultar, ¿no? que no son documentos formales, sino son pues piezas que nos han dejado, o en algunos casos la convocatoria lo prevé, los autores pueden recoger su trabajo y ya no se expone más, pero porque eso a final de cuentas tiene que ver con el respeto a los derechos de autor y a los derechos de la obra como tal.
Oye, ¿y el jurado? ¿Quiénes forman el jurado? El jurado es el comité editorial del instituto y el comité editorial hace una invitación a funcionarios del instituto o a académicos que tengan el perfil político electoral, y entonces el comité editorial aprueba la instalación del jurado, y este jurado, normalmente dependiendo del número de trabajos, pero hemos tenido hasta 30 personas como parte del jurado, todos de calidad académica, lo que hacen es calificar los trabajos bajo el método doble ciego, y es que de manera anónima dos personas del jurado revisan el trabajo, lo califican y se hace un acumulado de puntajes, y entonces los puntajes más altos son los que ganan. Ya que ganaron, entonces vamos y abrimos los sobres de los datos personales para entonces saber quiénes fueron los ganadores. Y en ese contexto también tenemos nuestro aviso de respeto a los datos personales, nuestro aviso de privacidad, para que los autores sepan que sus datos serán manejados con respecto a lo que la ley establece. Muy bien. Pues doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el estudio. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, nosotros vamos a unos mensajes y enseguida estamos de regreso. La invitación para que siga con nosotros. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx, todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Estamos de regreso, qué bueno que continúan con nosotros y vamos a platicar ahora de la democracia, en qué momento estamos, y está con nosotros aquí en el estudio el doctor Roberto Moreno Espinosa. Él es profesor e investigador de la UAM en el campus Amecameca en el Estado de México. ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias Roberto, gracias por estar aquí. Muchas gracias Lupita, un muy cordial saludo a los televidentes de TV Mexiquense, que cada día tiene un mayor universo de televidentes. Entonces, bueno, eso nos da mucho gusto. Un saludo cordial, absolutamente. Oye, ¿coincides en que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno? Pues la historia así lo demuestra. En realidad se han ensayado varias formas de gobierno y la democracia tiene un mayor nivel de participación, mayor nivel de actores, y por ejemplo en diversos países, y en el nuestro podría incluso ejemplificar en algunos aspectos, ya disponemos de un sistema de partidos. A diferencia de hace no muchas décadas, a donde teníamos prácticamente un partido hegemónico, ahora disponemos de un sistema de partidos, incluso contamos con partidos estatales. En ese sentido ya hay por lo menos 2 o más partidos políticos que tienen la posibilidad de obtener sus fines, de participar en el poder, de participar después en la gestión pública, en los 3 órdenes de gobierno, porque pues, la alternancia política se ha dado ya en los 3 órdenes de gobierno. Y esa es una serie de cuestiones que definitivamente nos permiten afirmar que el sistema democrático es un sistema democrático adecuado, que es perfectible y que a toda la ciudadanía, a los televidentes, a académicos, el ciudadano de la calle, nos corresponde aportar nuestro granito de arena para cada día brindarle una mayor calidad a la democracia.
Oye, en el caso de, nos hablas de esta pluralidad que tenemos ahora, de pasar de un solo partido a muchos partidos, incluidos los estatales. ¿Cuándo se abre esta puerta? ¿En el 77, 1977 es la clave, es el año importante? Es como casi yo te plantearía como un parteaguas, porque en 1977 la clase política promueve una serie de acciones, de procesos que tienen precedentes fundamentales. Por ejemplo, yo te podría decir que ya el régimen político, el sistema político, estaba entrando en un modelo endogámico muy fuerte. Todo se hacía al interior del partido, al interior del régimen, ya no había contrincante. Es decir, el juego político era de un solo jugador. Y en ese sentido, bueno, internacionalmente la democracia, el sistema político, el régimen político mexicano ya dejaba mucho que desear. ¿No era la democracia perfecta? La democracia, más bien la dictadura, decía. La dictadura, ¿verdad? La dictadura perfecta. Entonces, en ese sentido, el régimen estaba ya entrando en un proceso de deslegitimación acelerado, que incluso ya estaba preocupando a la clase política. Claro. Entonces, la reforma política del 77, sin lugar a dudas, que no solamente representa una nueva legislación en materia de procesos político-electorales, de organizaciones electorales, recordar la famosa LOPE, sino que además efectivamente da la pauta para la conformación de un sistema de partidos y de otra serie de ajustes en el régimen que, bueno, hoy nos parecen algo natural, pero que fue resultado de una serie de luchas, de movilizaciones y hasta de muertos en este país. Oye, pero había esto de la dictadura perfecta, pues muy bien simulada como democracia, ¿no? Porque ibas a las urnas, participabas, había campaña, había candidatos, aunque únicos, pero había candidatos, ¿no? Claro, inclusive, además de la dictadura perfecta, yo recordaría aquellos planteamientos que, además de los que hizo Vargas Llosa con la dictadura perfecta, con este tema. Daniel Cosío Villegas. Daniel Cosío Villegas hablaba de las dos piezas fundamentales del sistema político mexicano, que era el presidente y el partido. Entonces, a lo que se añadían las facultades, que en algún momento Jorge Carpizo hablaba de las facultades metaconstitucionales, y en lo que tú comentabas, efectivamente, las elecciones se hicieron puntualmente, se desarrollaban puntualmente a nivel federal, a nivel local, a nivel municipal. Cubrían todos los requisitos, ¿no? Todos los requisitos, pero había el famoso carro completo. Sí. Un carro completo. Todo el mundo recordaremos que, por ejemplo, a nivel de los gobiernos estatales, es hasta 1989, pues hace 25 años, 24, 25 años, que se da por primera vez la alternancia política. Anteriormente, el partido hegemónico pues cargaba con todo. Baja California, ¿no? Baja California, efectivamente, Baja California. Entonces, sí hay toda una serie de transformaciones que creo que tenemos que estar debatiendo, ponderando, valorando y extendiendo. ¿Qué nos ha traído la democracia, Roberto? Mira, yo creo que la democracia hay que entenderla en más amplio, profundo sentido del término, porque sí tiene que ver con el sistema de partidos, tiene que ver con elecciones más transparentes, con un mayor equilibrio entre los poderes públicos, especialmente el legislativo, ejecutivo, aunque el judicial también tiene lo suyo. Recordaremos que el ejecutivo era predominante, pero en todo, era el juez supremo, el supremo legislador, entonces en ese sentido era muy fuerte. A veces como que nos concentramos mucho en ver la democracia en ese sentido, pero la democracia tiene que sentirse en lo individual, en lo grupal, en lo familiar. En todos los rincones tenemos que tener esa posibilidad de comunicarnos de manera más abierta, tener una opinión pública también más abierta, tener mayores oportunidades de poder allegarnos mayor calidad de vida. Y aquí realmente, por ejemplo, el artículo 3º constitucional desde el 1917 señalaba cuestiones muy interesantes que ya quisiéramos que se siguieran verificando, cuando te plantea que a la democracia hay que entenderla como un sistema de vida, dice, orientado constantemente al mejoramiento económico, político y social del pueblo. Yo creo que sigue siendo vigente. Si logramos que efectivamente nuestra democracia lleve beneficio, mayor bienestar a las grandes clases populares, y que efectivamente programas como los que tenemos de oportunidades se potencien y el ciudadano el que está en extrema pobreza pueda realmente
tener mayores condiciones de posibilidades de participar, es fundamental. O sea, la democracia tiene muchas facetas, tiene muchos ángulos y tenemos que ponderar todos y cada uno de estos y cómo ha impactado. Hay quien señala, dices, no debemos ser simplistas, pero hay quien señala que la democracia ha traído beneficios, pero también ha traído otras cuestiones como la corrupción. Luis Carlos Ugalde, en uno de sus libros donde habla de la calidad de la democracia, habla de que esta no ha cuajado en México, por ejemplo. ¿Tú qué dices? Yo creo que ha sido un proceso muy dilatado. Efectivamente, se habla de transición a la democracia y aquí hay varias interpretaciones. Hay quien dice que ya la transición ya está cumplida, acabada, ¿no? ya está cubierta, porque ya disponemos de una legislación electoral, porque ya disponemos de un sistema de partidos, porque ya disponemos de sistemas que son organismos autónomos para gestionar los procesos político-electorales. O sea, tenemos toda esa serie de ingredientes, pero todavía tenemos una partidocracia muy marcada. Sabemos que, por ejemplo, a un consejero electoral le ha costado trabajo a la legislatura, a la Cámara de Diputados, tomar la decisión. Y sabemos que los partidos políticos tienen un peso. ¿No eran consejeros ciudadanos? Consejeros, bueno, ojalá que fueran ciudadanos y que fuera la ciudadanía quien realmente participara. Por eso ha sido complicado, conformarlo. ¿no? Porque cada quien quiere llevar al de su preferencia. Así es, por cuotas y toda una serie de situaciones. Todo eso lo tenemos que ir superando. Me parece muy importante lo que tú señalas, Lupita, la ciudadanización. Yo creo que todavía es un proceso lento y que al que aspiramos y que ojalá logremos, que efectivamente hay un proceso de ciudadanización de nuestros procesos político-electorales a nivel de nuestros institutos estatales electorales, a nivel del Instituto Federal Electoral, y que cada vez la ciudadanía asuma que el problema del gobierno, los asuntos públicos, rebasan las instancias gubernamentales y nos corresponden a todos. Creo que este es un proceso que vamos avanzando, pero quizá no todo lo acelerado que quisiéramos. Muy bien, vamos a seguir hablando del tema, por supuesto, pero vamos a los contextos en este programa. Los libros son muy importantes y vamos justamente a ver esta cápsula. El Instituto Electoral del Estado de México tiene entre sus objetivos el de promover los valores y prácticas de la cultura política y democrática en el Estado. Entre sus actividades se encuentra el de publicar distintas obras de especialistas que nos ayudan a comprender lo que ocurre en las elecciones, tanto en el Estado de México como en otros espacios en el país y a nivel internacional también, como es el caso de este libro. Es un libro que se llama Comportamiento Electoral y Parlamentario en México y España, una experiencia estadual, de Margarita Jiménez Vadillo, una obra editada por este instituto, a través de su comité editorial, quien se encarga de dictaminar la calidad y pertinencia de las obras que este instituto realiza a través de un método doble ciego. En este texto, editado por el instituto, se encuentran diversas temáticas de investigación, por ejemplo, el tema del comportamiento electoral y el sistema de partidos en México y España, un análisis del comportamiento político y electoral en Castilla y León, los rasgos del comportamiento electoral en Castilla y León de manera específica, el rendimiento electoral y carrera parlamentaria de los diputados sinaloenses de la 58 legislatura, la calidad importa, un desempeño de las élites legislativas, una descripción gráfica, la especialización ideológica de la élite parlamentaria mexiquense, un ejercicio comparado, política y sociedad en Castilla y León, y élites y ciudadanos en Castilla y León. Este texto, que reúne diversos artículos comparados entre el sistema de partidos español y el mexicano, tiene muchos elementos que nos permiten identificar aquellas especificidades que resultan relevantes para comprender cómo se desarrollan los procesos electorales, no únicamente en España y México, sino también alcanzan los esquemas teóricos a comprender distintos espacios en el mundo y en las elecciones contemporáneas.
Este texto forma parte de la colección de investigaciones político-electorales que este centro desarrolla y publica como parte de las actividades para promover los valores de la cultura política y democrática. Todos aquellos o aquellas que quieran una copia de este libro pueden acudir a las instalaciones del Centro de Formación y Documentación Electoral a obtener un ejemplar de manera gratuita. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Bueno, si es que existe, pues no existe para todos al menos, porque la democracia es igualdad para todos y no existe la igualdad. Lo primero es que traiga principios, orgullo de su origen y respetar a las decisiones. ¿Que habrá más oportunidades para todos? Pues es que no, bueno, para mí no hay, porque lo que uno opina muchas veces no lo toman en cuenta. De todos modos se hacen las cosas a como ellos lo desean hacer. Pues algunos son buenos, pero otros pues esperamos más realmente, cuando también nosotros podemos aportar algo. Quisiéramos un cambio porque sabemos que hay mucha corrupción, que hay muchas cosas que no se ven. Bueno, pues ahí lo que estamos viendo es que la gente no está satisfecha, ¿no? Siente que sus necesidades no están cubiertas, hablan de que la democracia debe ser igualdad y dicen, pues todavía nos falta mucho. La democracia debe traernos gobiernos responsables, gobernantes responsables, mejor calidad de vida, mejor seguridad, educación. Roberto. Sin la menor duda. A mí me parece que un sistema democrático, un país cada vez más democrático, abre oportunidades para mayores sectores de la población en cuestiones de salud, de educación, de participación. Y me gustaría enfatizar que la misma ciudadanía, y para nuestros televidentes, también es una situación mental. Uno tiene que atreverse, porque a veces piensa uno que está prohibido tal o cual cosa y no es cierto. O sea, uno puede realmente desplegar una serie de actividades, de intercambios, de organizaciones con sus amigos, con sus colegas, en términos de seguir aportando mayores elementos para una vida más abierta, más democrática. Es decir, que en la democracia el ciudadano es clave. ¿Y la participación? Absolutamente, porque incluso, por ejemplo, cuando decimos, bueno, ¿qué diferencia hay o por qué hablamos de la ciudadanía? Porque el concepto de ciudadanía, de ciudadano, es aquel individuo, aquel sujeto que está plenamente consciente de sus derechos, de sus obligaciones y que las asume, que las practica, que milita absolutamente. Entonces, en ese sentido, me parece que la democracia va avanzando en ese terreno. Pero todavía tenemos mucho camino que recorrer, absolutamente. Y un poco también regresando a algunos de los planteamientos que hemos hecho, en el Latinbarómetro, en las encuestas a nivel latinoamericano, las clases marginadas, la ciudadanía marginada,
Dice, yo prefiero un sistema a lo mejor no tan democrático, pero en el que yo tenga asegurado mi sustento, tenga cierto tipo de acceso a lo fundamental, que estar con las sutilezas de la democracia. Entonces, tenemos que estar atendiendo diferentes planos para que efectivamente vayamos consolidando un sistema democrático, porque estamos obligados a ello y los regímenes más. ¿Qué mide el Latino Barómetro? ¿La calidad de la democracia? Mide una serie de indicadores, calidad de la democracia, niveles de corrupción que se dan a nivel tanto de los ámbitos gubernamentales como de las organizaciones de la sociedad civil, hasta de las organizaciones empresariales. Entonces está constantemente midiendo cuáles son las diferentes apreciaciones de la ciudadanía, de la sociedad en su conjunto, de diferentes países, y nos va ubicando en diferente rango, en diferente ranking. Cuestiones de esa naturaleza, por ejemplo, cuando se habla de la corrupción, a veces nosotros como país damos pasos atrás, porque se van midiendo una serie de situaciones a donde se expresa y se manifiesta la corrupción, y resulta que a veces en vez de avanzar en términos positivos, regresamos, o sea, somos un país más corrupto. Esperemos que todo ese tipo de cosas vayan avanzando. Entonces, son indicadores internacionales que son muy útiles para la toma de decisiones, para trabajos de investigación, para una ponderación incluso de la propia ciudadanía, de los actores políticos, sociales, etcétera, de todo lo que se mide en ese famoso Latin Barómetro. Ahora, estamos hablando de la participación ciudadana, pero ¿qué hay de los partidos políticos hablando de la democracia? Cada partido político tiene diferentes maneras de entender, de asumir y de promover la participación ciudadana. Voy a ponerte algún ejemplo quizá que pudiera ilustrar esta situación. Hay trabajos de investigación que, por ejemplo, analizan, investigan, estudian modelos de participación en los municipios. Y te dice, hay un partido que para el modelo de participación lo podemos considerar como un modelo de participación gerencial, que va más hacia partidos conservadores. Luego te dicen, hay otro modelo de participación que más bien es de carácter clientelar. Se refieren a aquel partido que ya tiene mucha tradición y que tiene sus clientelas ya muy establecidas, ya muy cuajadas. Y hay otro tipo de partido político que es una participación más abierta. Entonces, en realidad la riqueza de la democracia es de que entendemos de manera diferente la propia democracia, las formas de participación, las formas de llegar a ser gobierno, y después la forma de, una vez que es uno gobierno, cómo gestionar, cómo llevar a cabo las administraciones, cómo extender realmente los beneficios que se pueden llevar a cabo a través de la acción de la administración, de la gestión pública, a una mayor cobertura ciudadana. Entonces, en este tipo de situaciones hay diferencias. Claro. Pero finalmente, esa es parte del juego, de lo que tenemos en juego en la democracia. En este sistema que hemos adoptado, que estamos construyendo día a día. Oye, estamos construyendo, pero dice la gente, oye, ya, ¿y cuándo vamos a terminar de construir? ¿Cuándo voy a tener calidad de vida? ¿Cuándo van a terminarse estas brechas de la desigualdad? ¿Cuáles son las características? ¿Qué debemos cubrir para llegar a una buena gestión, para que tengamos esta calidad de la democracia que pues ya llevamos tanto tiempo construyendo, Roberto? Mira, yo creo que ahí hay una serie de cuestiones. Para empezar, a mí me parece que hay que promover muchas políticas redistributivas, que a veces cierto tipo de fuerzas conservadoras son reacias a las políticas redistributivas. Cuando esas políticas redistributivas que favorecen más a las grandes clases populares, se fortalece el mercado interno. Se favorece el mercado interno, se fortalece. Y la ciudadanía va encontrando mejores satisfactores para mejorar su entorno, mejorar su calidad de vida, tener incluso mejores condiciones de mayor participación. Ahora, es un proceso que vamos construyendo. A mí me parece que sí hemos ido dando pasos significativos. Sin embargo, como te decía hace un instante, lo que nos falta todavía por construir y que nos corresponde a la mayor parte, pero que tenemos que sentirlo hasta en los bolsillos, dicen. Sí, claro. Hasta en los bolsillos. Pero me parece que el régimen tiene una responsabilidad muy clara. El caso brasileño en administración, en gestión, en método comparado, es muy interesante,
porque en la época de Lula sí hubo una redistribución bastante significativa que impactó a una buena cantidad de clases populares, y hay otra serie de indicadores. Por ejemplo, te podría dar uno, el salario mínimo en Brasil, cuantitativamente hablando, es el triple de México. ¿Cómo es posible eso? Tú dices, pero ¿cómo sucede. lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? México está ahorita, yo creo que en un momento muy importante, muy interesante, crítico, pero que puede promover una serie de cuestiones, recuperar la capacidad de crecimiento, promover una mayor participación, aunque en esto a veces los gobiernos son un tanto reacios. La gestión de la participación ciudadana es difícil, es compleja, y a veces como que al político, al administrador, dice no me estorben. No. Tiene que desencadenar la energía social, aprovechar la energía social, pero eso tiene sus complejidades. Claro. Oye, tenemos rendición de cuentas, tenemos más transparencia en la democracia, parte de lo que nos ha traído, ¿no? ¿Por qué si tenemos ahora todos estos candados, si tenemos ahora todas estas nuevas herramientas, por qué seguimos tan estancados? Mira, sí, cada vez hay mayores condiciones para la rendición de cuentas, para mayor transparencia, porque, por ejemplo, hace los 70s, 60, 70s, parte de los 80s, el régimen era muy autoritario. Entonces la sociedad estaba muy separada, pero el conjunto estatal, gubernamental y la sociedad cada vez se interceptan más. O sea, cada vez encontramos una mayor intensidad ciudadana. Ya el gobierno no está solo, ya el régimen ya no puede gobernar solo con política gubernamental. Tiene que tomar en consideración el punto de vista de sectores cada vez mayores. Entonces, en ese sentido, ya no puede llevar a cabo el gobierno y la administración y la gestión con lo que decíamos la caja negra, a donde solamente decían, tiene entradas, adentro de la caja negra hay toda una serie de procesos, toma de decisiones y salidas que se están satisfaciendo, demandas, servicios, etcétera. Ahora esa caja, se dice, tiene que ser más transparente, porque ya la ciudadanía está al tanto, los grupos están al tanto, las fracciones parlamentarias hasta del Poder Legislativo están al tanto. Entonces el régimen tiene que hacerlo ya cada vez más de cara al público, aunque esto le pese, aunque le cueste. Yo recuerdo, por ejemplo, el finado Rolando Barrera Zapata, que presidió aquí en el Estado de México el Instituto Mexiquense de Transparencia. Tiene un libro que le llama a él una transparencia dolorosa, una cuestión así que todavía le duele mucho a los funcionarios públicos ser transparentes, poner todo a la vista. Pero sin embargo, cada vez efectivamente lo tienen que estar poniendo a la vista y con una mayor participación ciudadana. Entonces, esto indudablemente se transforma en transparencia y rendición de cuentas. Entonces, sí avanzamos. Prácticamente ya nos vamos en 30 segunditos, Roberto. Quisiera preguntarte, decías hace un momento, nos falta mucho por construir, pero ¿a qué rumbo nos vamos? ¿A dónde nos dirigimos? Mira, yo creo que la sociedad tiene cada vez más claro qué quiere y a dónde va. El pueblo tiene mucha conciencia de sus objetivos y de sus prioridades. En ese sentido, rápidamente te comento que podría ser un ejemplo interesante, por ejemplo, el presupuesto participativo. El presupuesto participativo es cuando el régimen, el sistema político, la fuerza política que tiene ese control decide compartirlo con la ciudadanía, aunque sea una parte del presupuesto. Entonces ya no nada más es el responsable, el gobierno, el administrador el que decide, sino que es la ciudadanía la que dice cuáles son sus prioridades, qué quiere, etcétera. Si todo este tipo de situaciones lo multiplicamos, y hay muchos ejemplos, entonces hay posibilidades de que la ciudadanía efectivamente se exprese, la sociedad se exprese, se manifieste, pero démosle oportunidad. Claro. Y la sociedad lo está haciendo, y esa es la gobernanza. Aquí yo creo que hay un tema para otro asunto, porque hay ocasiones en que si a la sociedad no le hacen caso, la ciudadanía se va por la libre. Así es. Muy bien, pues Roberto, un gusto poder platicar Lupita, contigo. Muchas gracias por haber participado entre todos. Y muchas gracias también a usted que nos acompañó en esta ocasión. Le deseo que pase muy buena noche, que tenga una muy buena semana. Pásela muy bien.